No fue una decisión económica. Por mis No fue una estrategia política. poner fin a toda actividad Fue una rabieta. parasitaria que subsiste en la revolución. Una explosión de ego herido que borraría del mapa más de 55.000 negocios privados en Cuba. Esta es la historia de cómo una rabieta se convirtió en política de Estado y aniquiló el alma de las calles de Cuba. Esta es la crónica de la gran aniquilación. Se va a intervenir tal y como yo digo. Cuba, marzo de 1968. Un fracasado abogado con un turbio pasado ganteril gobierna a sangre y fuego el país. No hay prensa, ni partidos, ni sindicatos independientes. La oposición está presa, exiliada o a 3 metros bajo tierra. Hay un solo partido, un solo sindicato y una sola línea editorial. En plena Guerra Fría, Fidel Castro es dueño y señor de un verde y tropical archipiélago que ha puesto a total disposición de la gris y fría Unión Soviética, el gran enemigo de los Estados Unidos. Permítanseme exclamar: ¡Viva Lenin! ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! En el campo económico, el avance monopolizador del régimen comunista es un poco más lento, pero actúa con igual saña. Castro le ha robado sus propiedades a la mayoría de los grandes emprendedores del país y ha ofrecido a sus dueños 3 cosas: exilio, cárcel o paredón. Bancos, centrales azucareros, almacenes, canales de radio y televisión han sido confiscados masivamente. A este robo descarado, Castro, como buen demagogo marxista, lo llama de otra forma: nacionalizaciones. El paraíso comunista, el fin de la explotación del hombre por el hombre, vociferaba Castro, será construido sobre las ruinas del viejo y fracasado capitalismo cubano y a 90 millas de la primera potencia capitalista. Pero en las grietas del sistema, un tejido de pequeñas empresas privadas aún sobrevivía testarudamente. Eran el bodeguero que te fiaba hasta el fin del mes, el mecánico que te resolvía con un pedazo de alambre, la fritura del barrio que calmaba el hambre de madrugada. Incluso un producto tan pequeño burgués como la Lotería Nacional aún seguía en pie de la mano de esta vieja ortodoxa, Pastorita Núñez. Eran los últimos vestigios de la red neuronal económica que había hecho próspera a Cuba. Eran, más que negocios, el alma del barrio. Para Fidel, estos pequeños capitalistas no eran solo un remanente del pasado, eran una afrenta personal, un desafío a su control total. Cada bodega abierta, cada bar, cada taller funcionando era la prueba viviente de que la vida económica podía existir sin él, que la gente podía resolver sus problemas sin su guía. Y tras los fracasos humillantes de sus propios grandiosos planes, esta pequeña autonomía se volvió inaceptable. Y para ello, Castro tenía un plan, lo llamó la ofensiva revolucionaria, un paso necesario para alcanzar, decía él, el comunismo puro. La ofensiva revolucionaria no fue un plan económico, sino un acto de venganza personal y una purga ideológica nacida de la frustración que decapitó la iniciativa del pueblo y preparó el terreno para el mayor desastre económico de la historia de Cuba, la zafra de los 10 millones. El caldo de cultivo. La decisión de 1968 no surgió de la nada, fue la culminación de casi una década de duras realidades. Desde 1961, Cuba se enfrentaba a crecientes dificultades económicas. La industrialización forzada al estilo soviético había fracasado. Las promesas de Castro, cada vez más idílicas y extravagantes, chocaban con la realidad de un país subdesarrollado y con una alarmante falta de cuadros técnicos capacitados. La presión externa se volvió insostenible. A finales de 1961,
1967, el primer ministro soviético Alexei Kosygin visitó La Habana. Kosygin era, junto a Leonid Brezhnev, secretario general del PQS, el líder soviético más poderoso en ese momento. Su visita no fue de cortesía. Según los analistas, su mensaje a Castro fue claro y brutal. Los préstamos ilimitados de la Unión Soviética se habían acabado. Kosygin, autor de la reforma económica soviética de 1965, que abogaba por reintroducir prácticas capitalistas en la economía de la URSS, estaba cansado de subsidiar el fracaso cubano. La revolución fresca y feliz, como la describiría el académico zurdo René Dumont, tenía que terminar. La reacción del dictador fue visceral. Humillado por los soviéticos, desató su furia hacia adentro. Instrumentalizó el juicio contra la llamada microfracción, un grupo de viejos comunistas liderados por este de acá, Aníbal Escalante, a quienes acusó de conspirar con la embajada soviética. Fue su venganza personal contra quienes informaban a Moscú de sus alocados y desastrosos planes. En este clima de crisis, la voz de Raúl Castro, hermano y jefe de sus verdugos, ganaba cada vez más fuerza. Para Lachini, la solución no era económica, sino militar. Insistía en que solo una disciplina férrea de corte castrense podía asegurar la obediencia y el avance. Había que estrechar las filas para una lucha dura, áspera, incierta. La sociedad entera debía convertirse en un cuartel. Se buscaba forjar al hombre nuevo, soñado por el Che, quien había sido liquidado un año antes en Bolivia. No por gusto, este 1968 sería llamado el año del guerrillero heroico. El cubano debía ser un hombre desprovisto de egoísmo, completamente socializado. La ofensiva revolucionaria sería el primer paso. La conspiración de un solo hombre. La ofensiva no se planeó en un ministerio, se gestó en la mente de Fidel y se impuso a su propio círculo de poder. Según el testimonio de Dariel Alarcón Ramírez, alias Benigno, en su libro Memorias de un soldado cubano, Castro convocó a una reunión de emergencia. Sobre la mesa, la aniquilación total e inmediata de toda la propiedad privada en Cuba. No era una nacionalización gradual, sino un exterminio de un plumazo. El economista Carlos Rafael Rodríguez, un comunista de la vieja guardia, se atrevió a oponerse. Su argumento era pura lógica. El país no estaba preparado. ¿Quién administraría 55.000 negocios de la noche a la mañana? ¿Quién surtiría los productos que esos pequeños empresarios conseguían a través del mercado negro? Sorprendentemente, la razón pareció pesar en la sala. Después de llevarse a votación la propuesta, figuras de lealtad probada, como el comandante Juan Almeida Bosque, votaron en contra del dictador. Según Benigno, la votación terminó en empate. Para un narcisista como Castro, un empate era una derrota humillante, una traición. Benigno describe cómo Fidel estalló en cólera, dio un puñetazo en la mesa y gritó: Por mis cojones se va a intervenir tal y como yo dije. Seguidamente ordenó a su verdugo mayor, Ramiro Valdés, que preparara las fuerzas para intervenir al amanecer. Fue una rabieta autoritaria. El destino de más de 50.000 familias cubanas se selló por el ego herido de un solo hombre. Esa misma noche, la rabieta privada se convertiría en un espectáculo público y las palabras de Fidel caerían como una sentencia sobre toda la isla. La justificación del tirano. Horas después, frente a una multitud que desconocía el drama interno, Castro subió a la tribuna. Allí vistió su imposición con el ropaje de la pureza revolucionaria. En su discurso, Castro no habló de economía, sino de moral. Presentó cifras y anécdotas satanizadoras. Y lo que nosotros debemos enseñarle al pueblo es que su trabajo, su sudor, su esfuerzo es lo único que puede hacerlo disfrutar de los bienes que necesita. Es lo único que puede hacer rico al pueblo.
Tratar de aspirar a ser rico un individuo, eso es egoísmo. Tratar de resolver los problemas mediante la suerte no es una virtud. Habló de dueños de bares que ganaban 200 y hasta 300 pesos diarios explotando el vicio, mientras 300 obreros construyendo una escuela ganaban un salario modesto. 2 días después, en un tono más paternalista, intentó justificar el caos que su medida ya estaba provocando. Rodeado de niños, explicó que la revolución no podía permitir que la gente se enriqueciera por su cuenta. No quedará nadie vendiendo bebidas alcohólicas, haciendo negocios de ningún tipo. Sentenció. La revolución, según él, respetaría al campesino, su aliado, pero no al comerciante, porque su actividad, por pequeña que fuera, era una semilla de egoísmo. El análisis de sus palabras revela una profunda contradicción. Se quejaba de la escasez, pero al mismo tiempo destruía la única red que de forma espontánea y eficiente aliviaba esa misma escasez. Castro demonizaba la ganancia, pero ignoraba que esa ganancia era el motor que incentivaba al bodeguero a buscar productos en un lugar creado por la ineficiencia del Estado. El mercado negro, su discurso no era un plan, era un exorcismo. Pero mientras la retórica oficial satanizaba al emprendedor, el cine de propaganda castrista creaba una de las metáforas más cínicas y descaradas de la época. La falacia del mimo. Esta de acá se llamaba Leni Riefenstahl y fue una gran cineasta que puso su talento artístico al servicio de un tirano, Hitler. Castro tuvo también a su Leni Riefenstahl y fue este de acá, Santiago Álvarez. Y así como Riefenstahl creó sus noticieros de propaganda nazi, el comunista Santiago Álvarez alimentaba a su Führer lavándole el cerebro a los cubanos con este engendro de acá, el noticiero ICAI latinoamericano. En su número 401, el noticiero ICAI produjo una de las piezas de manipulación más reveladoras de la época con el fin de justificar la ofensiva revolucionaria. El capítulo comienza con una escena en la que un actor mímico, representando a un transeúnte, va caminando por la calle y, oh sorpresa, se encuentra un limón. ¡Qué suerte! Y con ese único limón, producto del azar, el hombre se le ocurre una idea: convertirse en vendedor ambulante de limonada. Después de unos minutos vendiendo, se percata de que el producto es un éxito. La gente hace cola para comprar. El carretillero, con gesto pícaro, ve la oportunidad. Y aquí viene la lección de economía castrista. Al ver la alta demanda, el carretillero sube el precio de 10 a 20 centavos y luego a 50. La Cámara de Santiago Álvarez lo presenta como un acto de avaricia, de explotación. El mensaje es claro: este hombre, con un golpe de suerte y un esfuerzo mínimo, se está enriqueciendo a costa del pueblo. Es un parásito, un especulador. El esbirro de Santiago Álvarez vende su alma al dictador en su destructiva rabieta anticapitalista. Pero lo que acaban de ver contiene una falacia económica fundamental. Destruyámosla. Primero, el carretillero no es un parásito, es un creador de valor. Tomó un recurso inútil, un limón en el suelo, y a través de su ingenio, su trabajo y su capital, el azúcar, el agua, la cubeta y la carreta, lo transformó en un producto que satisface una necesidad en un país caluroso: calmar la sed. Segundo, subir el precio no es explotación. Es una señal del mercado. Un precio alto indica una alta demanda y una oferta escasa. Esa señal es un incentivo para que otros digan: oye, vender limonada es un buen negocio. Eso genera competencia, lo que a la larga aumenta la oferta y hace que los precios bajen. Y con un precio bajo, todo el mundo se beneficia. El carretillero no es un villano, es un benefactor social. Pero, como todo buen demagogo comunista, Castro necesitaba satanizar la lógica más básica del mercado para justificar su aniquilación: la falacia del parásito privilegiado. Ahora, el núcleo de su demagogia
se encuentra en el corazón de su discurso de ese día. Por tanto, analicemos y destruyamos la falacia central de su argumento. Falacia número 1. El emprendedor como privilegiado holgazán. Subsiste todavía una verdadera nata de privilegiados, que medra del trabajo de los demás y vive considerablemente mejor que los demás. Holgazanes en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche para ganar 50 pesos todos los días, mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar al cordón de La Habana. Ojo con esto, un emprendedor no es un privilegiado, es un asumidor de riesgos. Invierte su capital, su tiempo y su energía en una empresa que puede fracasar. Creemos que debemos ir proponiéndonos firmemente poner fin a toda actividad parasitaria que subsiste en la revolución. El timbiriche que Castro desprecia no aparece por arte de magia. Requiere identificar una necesidad, conseguir proveedores, gestionar un inventario, atender clientes y trabajar a menudo y la mayoría de las veces muchas más horas que un asalariado. Los 50 pesos que gana al final del día no son un regalo, son el rendimiento de su capital y el pago por su capacidad de gestión y el riesgo asumido. Llamarlo holgazán es una manipulación perversa de la realidad. Es precisamente la persona que más se esfuerza para que su negocio prospere. Falacia número 2. La falsa dicotomía del trabajo. Mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar al cordón de La Habana. Esta es una táctica demagógica clásica. Enfrentar a un grupo de trabajadores contra otro para generar resentimiento. En una economía de mercado, el trabajo de la mujer en el campo y el del dueño del timbiriche no son trabajos opuestos, son complementarios. El emprendedor, al crear un negocio, genera actividad económica, demanda productos y servicios y crea una riqueza que eventualmente se traduce en más y mejores empleos, incluso para esas mismas trabajadoras del campo. Destruir al comerciante no ayuda al agricultor, destruye al cliente del agricultor y rompe la cadena económica. Falacia número 3. Un día en las villas descubrieron a un individuo que le daba trabajo a 300 mujeres a domicilio con los retazos de no sé qué materia prima que sacaba por ahí haciendo sogas, hamacas, cualquier cosa. Castro presenta esta anécdota como un ejemplo de Parasitismo del mercado negro. pero desde una perspectiva económica es exactamente lo contrario. Es un ejemplo heroico de creación de valor y empleo en un sistema fallido como el comunista. Este individuo anónimo es un genio empresarial. Primero, identificó un recurso desperdiciado por el Estado, los retazos. Segundo, lo transformó en productos demandados por la población, sogas, hamacas, etc. Tercero, y más importante aún, creó 300 puestos de trabajo para mujeres, dándoles una fuente de ingresos que el Estado era incapaz de proveer. Este hombre no era un parásito, era un motor económico que el sistema comunista, por su rigidez e ineficiencia, no podía igualar. Destruirlo a él y a su empresa no fue un acto de justicia, fue un acto de destrucción de riqueza y de 300 oportunidades de llevar dinero a casa. Falacia número 4 y la más profunda: la ignorancia sobre cómo funciona una economía. El que trabaja por cuenta propia que pague entonces el hospital, la escuela, lo pague todo y lo pague caro. Es una manera de vivir del trabajo de los demás también y de explotar a los demás. La afirmación de que un cuentapropista no paga nada y vive del trabajo de los demás revela una ignorancia económica supina. En cualquier economía, los servicios públicos no se pagan únicamente con impuestos directos sobre la renta. Nananina. Se pagan a través de la actividad económica general. El dueño del timbiriche, aunque no pague un impuesto directo, contribuye constantemente. Paga a sus proveedores, quienes a su vez pagan a otros. Compra comida, ropa y utiliza servicios, inyectando sus ganancias de vuelta en la economía. Cada transacción es un eslabón en una cadena que genera riqueza de la que se nutre el Estado a través de una fuente violenta de recaudación: los impuestos. La idea de que solo el trabajador asalariado del Estado paga es absurda. De hecho, al destruir 55.000 puntos de actividad económica, Castro no
estaba castigando a los parásitos, estaba destruyendo la base misma que sostenía los hospitales y las escuelas que él pretendía defender. Estaba serruchando el piso sobre el que estaba parado. Su argumento no es solo falso, sino que es un suicidio económico. La orden de intervenir fue ejecutada, como ya vimos, al amanecer del 13 de marzo de 1968. Fue una operación militar contra su propio pueblo, llevada a cabo con una crueldad calculada. Y esta es una historia que me toca de cerca. Este señor de acá se llamaba Pedro Suárez y era un bodeguero de la provincia de Pinar del Río, y también era mi abuelo. Junto a sus hermanos, era propietario de 3 bodegas y un bar adquiridos tras años de ahorro y trabajo duro. Lo que le sucedió a mi abuelo demuestra que la ofensiva de Castro no puede verse históricamente como un hecho aislado, sino como un proceso de robo continuo. Entre 1962 y 1967, Castro les quitó paulatinamente esas 4 propiedades de la misma manera que se robaría de un plumazo más de 55,000 establecimientos en marzo de 1968. El modus operandi de la confiscación de su última bodega en 1967 fue más o menos el mismo utilizado durante la ofensiva revolucionaria. A la mañana siguiente, cuando fue a la bodega, lo estaban esperando. El esbirro encargado del despojo le bloqueó la entrada y le ordenó: Deme esa llave que ya eso no es suyo, es del pueblo. Así, con una frase, no solo le arrebataron el trabajo de toda una vida, sino que lo hicieron después de engañarlo para que invirtiera su último capital. El impacto de esta medida fue inmediato y devastador. Al aniquilar la iniciativa privada, la producción se desplomó. El racionamiento, vigente desde 1962, se volvió casi universal. Las colas interminables se convirtieron en el paisaje habitual hasta el día de hoy. Se acabó el crédito en la bodega, desapareció el pan recién hecho de la panadería privada, la red social y económica de los barrios fue decapitada. Cuba se volvió aún más gris, más silenciosa y completamente dependiente de un Estado que ahora era dueño de todo, pero no sabía cómo administrar nada. Castro había limpiado el terreno. La ofensiva revolucionaria es la crónica de cómo el ego de un líder puede aplastar la lógica y la vida de millones de personas. Fue el momento en que el Partido Comunista de Cuba se convirtió definitivamente en el partido de Fidel. Tal vez no haya un momento en la historia de este enviado del mal en que haya acumulado más poder, pero este impulso destructivo, esta pulsión de muerte desatada con la ofensiva revolucionaria, no era algo nuevo, era el retorno de Barrabás a las tácticas de aniquilación. 6 años antes, en el clímax de la crisis de los misiles de octubre de 1962, Castro ya le había suplicado a Khrushchev que lanzara un primer ataque atómico contra los Estados Unidos. Estaba dispuesto a sacrificar a su pueblo con tal de destruir a su enemigo. Y ese mismo espíritu necrófilo lo llevó apenas unas semanas después a orquestar un plan para volar por los aires el corazón de Manhattan en un complot de sabotaje que pudo haber provocado una masacre y desatado la Tercera Guerra Mundial. La historia completa de esa conspiración para destruir la ciudad de Nueva York está en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Dale clic para descubrirla.